muchas gracias a los organizadores por haberme hecho partícipe, ¿no?, de esta actividad. Yo les voy a hablar de Francisco de Vitoria, intentando poner en contexto su aportación no solamente a esa nueva forma de mirar las Indias que marcó una diferencia en la historia de la humanidad con respecto a otras intervenciones europeas, tanto sobre África como sobre América, sino también al nexo, al corazón de lo que fue su propuesta y que tiene que ver, como bien ha dicho Carmen en la presentación, asociado al concepto de dignidad humana. Me interesaría muchísimo darles también paso a ustedes para que ustedes pregunten lo que quieran, porque creo que es mucho más vivo si se pueden expresar sus inquietudes, sus preguntas, y en la medida que yo lo pueda resolver o contestar, poder contestar, pero mientras tanto voy a hacer un marco para que pueda surgir consultas, preguntas o inquietudes que puedan hacer también un poco la preparación de ese diálogo posterior. Bien, primariamente Francisco de Vitoria era una figura un poco oscura, porque empezábamos a principios del siglo XX por no saber si era de Vitoria o de Burgos, si nació en 1483, 86 o, como algunos querían, por ser una fecha tan señalada, 1492. Poco a poco, de la mano de importantes investigadores, se supo que pues la patria de Vitoria, a pesar del apellido, era Burgos, porque la familia de la madre era de aquí, aunque el padre provenía de Vitoria. De hecho, saben que en el siglo XVI la gente, los frailes, los estudiantes, solían tomar el apellido del lugar de donde provenían. En este caso no es así. Tanto Francisco como su hermano Diego se apellidan Vitoria porque el padre era Pedro de Vitoria, que sí era de Vitoria. Su madre pertenecía a una familia que tenía intereses comerciales y también en la corte, Catalina de Comprudo, una familia acomodada que seguía también a la corte. Por ese motivo dejaron Vitoria, se vinieron a Burgos y allí es donde nacieron estos dos hermanos, aunque debieron tener otro hermano más, y estos dos hermanos entraron en el convento de San Pablo de Burgos. Estamos hablando principios del siglo XVI. Recuerden que en 1492 se encuentra América, se encuentra y se descubre América, porque no fue solamente un encuentro ocasional del que no queda nada en la historia, es decir, se incorpora toda América a la historia del mundo conocido, no solamente por encontrarla, sino por incorporarla, conocerla, desarrollar colegios, universidades, hospitales, que es algo que los historiadores ahora mismo están subrayando, ¿no? Cuando les digan, no, es que América la descubrieron los vikingos, no, la encontraron y se olvidaron de ella. Y América se incorpora a la historia de la humanidad gracias a la labor de los españoles y al hermanamiento que se realizó allí. Bueno, pues Francisco de Vitoria nace en Burgos, entra en el convento de San Pablo de los Dominicos, y viendo su gran potencial, los dominicos lo mandan a París, a la Universidad de París, en torno a 1507, que era el lugar donde se formaban las mentes más preclaras de la época. Fijaos que es la misma universidad en la que fueron profesores San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, como dominicos, pero también Duns Scoto, Eckhart. Estamos hablando del centro intelectual, especialmente en teología, de todo el mundo conocido, ¿vale? En derecho estaba Bolonia, pero en teología durante mucho tiempo el único que podía dar los grados era París, y a París iban lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿vale? En París está durante muchos años, hasta 1524, que regresa a España, primero a Valladolid, al convento de Valladolid, para dar clases de teología, hasta que se abre una cátedra de prima por el fallecimiento de su titular en 1526,
y entonces mandan a Vitoria a Salamanca para que opte a esa cátedra de prima de teología, que consigue. Y de ahí hasta su muerte en 1546 vamos a ser espectadores de un fenómeno de una gran trascendencia. Es la fundación de la Escuela de Salamanca, que seguro que les suena asociada a temas tan importantes como, se ha dicho, un precedente del derecho internacional, precedente de la configuración de los derechos humanos. Sobre todo estamos hablando de un espacio, de una renovación intelectual sin precedentes. Obviamente, en lo que es la vida humana, nada surge de cero, ¿vale? Es decir, piensen que aquí en Burgos, estamos hablando hacia 1500, o sea, la primera década de 1512-13, se realizan la primera ordenación de América, que son las leyes de Burgos. Cuando Vitoria está en Valladolid, comienzan las juntas de Valladolid, en las que se empiezan a discutir todas las cuestiones americanas. Es algo con lo que Vitoria va a vivir durante toda su vida. La primera vez que un teólogo habla de América, que es en París, que es John Mayor, el gran teólogo parisino, la propuesta de John Mayor es, bueno, a ver, ya han llegado allá, por el derecho de gentes de la época, que sigan. Sin embargo, Vitoria tenía una segunda fuente de información, esas cartas que llegaban, esos informes que llegaban. Por ejemplo, todos recuerdan el sermón de Montesinos, ¿no?, donde se pedía un trato más benigno para los indios que se encontraban allá. Sin embargo, Vitoria, como teólogo, no va a buscar un trato más benigno a los indios, va a crear los cimientos de una revolución intelectual. Estamos hablando que el momento que llega Vitoria en 1526 a Salamanca, junto con quien va a ser un gran acompañante, su mano derecha, Domingo de Soto, que ya estaba en el convento, aunque todavía no entra en la universidad hasta algún tiempo posterior, van a realizar las claves de una renovación intelectual, ¿vale? Tiene varios claves. Primero, la sustitución del manual de clase en teología. El manual de teología era el espacio en el que se investigaba y con el que se enseñaba. Y el manual en la época eran las sentencias de Pedro Lombardo, que era un repertorio donde se recogía todas las tesis ordenadas por temas, principalmente de padres de la Iglesia y filósofos grecolatinos como Platón, Aristóteles. Bien. ¿Qué ocurre con las sentencias de Pedro Lombardo? Si uno lee las sentencias, prácticamente son preguntas. Claro, era una herramienta muy interesante en la Universidad de París, porque el profesor, al dar clase, tenía que responder a las preguntas. Y al responder a las preguntas tenía que elaborar una investigación en teología y filosofía, que era una ancilla teología, una ayuda de la teología, y al mismo tiempo enseñar a los alumnos no solamente un contenido, sino también cómo preguntar y cómo resolver esas preguntas. Con lo cual nos encontramos que comentarios a las sentencias había tanto para los franciscanos, que generaron un movimiento intelectual con unas características muy personales, ¿no? Estamos hablando del escotismo, pero también eran comentarios a las sentencias lo que hacían los dominicos, como San Alberto o Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, ya en el siglo XV, primero en los conventos de los dominicos empiezan a cambiar el manual de enseñanza, y lo cambian las sentencias de Pedro Lombardo, que tenía una ordenación basada en San Agustín, dividiendo las cosas en aquellas que se podían disfrutar como Dios y aquellas que se podían usar, es decir, que servían de medio para esas realidades últimas, ¿no? Y las cambian por la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y dirán, bueno, pues es un cambio de manual, tampoco es tan importante. Sí, es importante. Sí es importante porque en la Suma Teológica de Tomás de Aquino tiene una innovación metodológica importantísima, y es que se mete a fondo en cuál es la estructura
del desarrollo moral humano, conectado con la historia de la salvación. Es decir, la Suma Teológica tiene un esquema de salida y retorno. Todo sale de Dios. Primero hay una salida intratrinitaria, luego la creación, y luego hay un retorno de lo creado a Dios. Pero claro, en ese retorno de lo creado a Dios, el mundo vuelve a Dios a través de la acción humana y el hombre regresa a Dios a través de Cristo. Con lo cual, la acción humana está en el punto central de toda la estructura de la Suma Teológica. Algo que en las sentencias de Pedro Lombardo estaba pues un poco disperso cuando se preguntaban qué es el mal, qué son las virtudes y los pecados, o en el tema de los sacramentos, ¿no? Entonces, esa concentración de temas en torno a cómo el ser humano es un agente moral, actúa, por qué actúa de esa manera, qué significa un actuar inteligente y libre. Esa transformación metodológica es la herramienta necesaria en un momento que está en completo cambio. Estamos pasando de un mundo medieval, es decir, un mundo con una estructura feudal, con un concepto de gobierno, de autoridad muy concreto, a un mundo que se está abriendo, como veremos luego, a una primera globalización. Mercantilmente, socialmente, culturalmente, es un mundo que se está transformando de una manera muy rápida. Piensen, por ejemplo, la transformación que implica que el esquema económico no se reduzca a una economía de subsistencia o de pequeño comercio, sino que sea necesario los instrumentos económicos para fletar un barco en Europa, trasladarlo a América, ¿vale? Y ese comercio marítimo implica estructuras mercantiles diferentes. Necesita que alguien pueda adelantar un dinero, que pueda haber un contrato de seguro, que pueda haber una asociación donde uno pone el trabajo y otro pone el capital. Y esas estructuras eran nuevas y había que valorarlas éticamente. Con lo cual, las preguntas que llegaban a los teólogos y filósofos morales como Francisco de Vitoria eran preguntas candentes, porque el mundo estaba en cambio y había que conocer las claves de ese nuevo mundo para poder dar una respuesta a las preguntas que se hacían. Esto es importante. Fíjense que mientras está Vitoria en París, le reciben muchísimas consultas de los mercaderes de Flandes para preguntarles: oiga, pero un contrato que yo establezco con una persona que además se añade un contrato de seguro, ¿es legítimo? Porque es una novedad. Claro, un autor tiene que ver qué contrato es, conocerlo muy bien, pero al mismo tiempo conocer muy bien qué es lo que hace moral una acción, qué es lo que hace además éticamente buena una acción. Y una acción comunitaria es buena cuando beneficia a la parte contratante A, cuando beneficia a la parte contratante B, y además es un bien para la comunidad. Porque detrás de esos contratos siempre podían ocultarse aquellos ávaros que engañaban con formas muy rocambolescas la avaricia, la codicia o la usura. Entonces, a París llegaban muchas consultas. Vitoria se forma en este contexto de preocupación por un contexto moral al que hay que dar respuesta, pero además la preocupación por todas las cuestiones éticas que están viniendo de América. Y esto yo creo que es importante, aunque Vitoria nunca estuvo en las Indias, y además su salud no le permitió ni siquiera llegar a Trento, porque estuvo bastante delicado de salud ya desde los años 37, 38, y además por un sobreesfuerzo, que él dice que intentó duplicar el trabajo preparando muy bien las clases e intentando preparar el texto para publicar, ¿no? Y eso le quebró la salud. Pero sí que estaba muy bien informados. Todavía se conservan cartas en la Universidad de Sevilla, en el archivo de los papeles de Miguel de Arcos, que es una persona que estaba
muy en el centro de conexión entre España y América, donde se recibían, por ejemplo, se conserva una respuesta de Vitoria, una consulta sobre los problemas que se estaban teniendo en Perú, o también sobre el trato, porque habían empezado a decir, no, es que estos indios en realidad parecen monas, ¿no? Dice la carta, dice, ¿qué me están diciendo, no? Cuando ya Isabel la Católica había dicho que eran tan ciudadanos como los castellanos y merecedores del mismo trato, ¿no? Incluso quizás un poco más benigno, porque todavía no tenían interiorizadas las leyes específicas españolas o castellanas en ese momento, no tenían interiorizadas las leyes, con lo cual había que darles un trato más benigno para que pudieran crecer moralmente en ese conocimiento de la ley que es necesario para poder cumplir la ley. Entonces, me parece que este tema es central. Ese cambio metodológico de la suma implica un desarrollo estructurado de las cuestiones éticas y de las cuestiones morales en la formación de quienes van a ser, sí, consejeros en un confesionario, pero también consejeros de reyes, de obispos, de gobernadores, aquellos que marcharon a América para formar en las universidades, las primeras universidades que empiezan a aparecer en los años 45, 50, y además asesorar a mercaderes, a comerciantes, a banqueros, a través de sus pareceres, ¿no? Y no es una labor que él hizo en solitario, es decir, él genera, fijaos que de Vitoria, de su puño y letra, no hemos recibido más que 4 prólogos que redactó cuando estudiaba en París. Yo creo que cuando uno estudia es el tiempo mejor, porque se olvida de las obligaciones reales que uno tiene de adulto y tiene tiempo para todo. En el caso de Vitoria funcionó, además de ser estudiante y dar clases. Los únicos 4 textos que escribió y que publicó fueron 4 prólogos. Fijaos qué curioso. Uno al libro de Tomás de Aquino, que se dedica a las cuestiones éticas, la Secunda Secunde, donde se tratan de, por ejemplo, todo el problema de la justicia. Otro a las cuestiones morales de Covarrubias, y otros 2 que no voy a recordar. Entonces, fueron los únicos textos que escribió de su puño y letra, que no se hayan quedado hasta la fecha y que se publicaron, porque Francisco de Vitoria realmente ha quedado en la memoria de la historia porque fue un gran profesor, fue un gran Sócrates. Uno de sus discípulos dice que fue un gran Sócrates, y él dice textualmente: muchos pueden saber más que Vitoria, pero ninguno enseña como él. Y esa labor de profesor es la que ha llevado su nombre pues hasta la sede de las Naciones Unidas, porque realmente como Sócrates, el Sócrates griego, el libro que escribió lo dejó en el alma de sus alumnos que muchísimos alumnos fueron a América. Uno de los alumnos, que además tenemos el nombre porque escribió manuscritamente en los apuntes de Vitoria al comentario al segundo libro de Tomás de Aquino, que es el tratado donde trata la justicia, además de otras cosas como el tratado de la caridad, el tratado de la fe. Francisco Trigo, sabemos que marcha para América y ya no tenemos más noticia de él, pero también fueron alumnos suyos obispos, uno de los obispos de Chiapas, gobernadores, además de otros alumnos que tuvieron un papel muy representativo en el Concilio de Trento, en las juntas de Valladolid y en las leyes de Indias. Por eso su nombre ha quedado de una manera permanente asociado a la empresa americana. ¿Qué más le puedo contar que yo creo que puede ser interesante?
¿Cuál fue el cambio significativo que realizó Vitoria? Porque realmente Vitoria no estuvo en el momento del encuentro con América. En 1492 Vitoria era un niño, o sea, no seamos ingenuos, es decir, y tampoco está en el nacimiento del reconocimiento del indio como ser humano. Eso ya se adelantó la reina Isabel y se adelantaron las primeras leyes de Burgos, es decir, Vitoria no está ahí. Vitoria es heredero de una situación diferenciada con respecto a otros países, porque solamente desde Castilla y desde España, desde el primer momento se dijo, esto no es una colonización, bueno, no lo hablan en estos términos porque el término colonización no existía, pero esto no es una colonización, esto es otra cosa, porque allí lo que se crearon fueron virreinatos, el virreinato de México y el de Perú, es decir, fueron provincias españolas en América, con lo cual la categoría del indio tenía que ser equiparable a la categoría de un castellano, salvando la distancia. Eso estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando en el siglo XV y XVI, donde todavía quedaba alarmadamente restos de lo que era la forma de pensar feudal. Recuerden, por ejemplo, todo el movimiento de los comuneros no es otro que esa exigencia de que nosotros nos debemos al rey y no someternos a ningún otro señor feudal, con todo lo que implicaba la sumisión a un señor feudal que a su vez se sometía al rey, ¿no? Bien, entonces Vitoria no está en ese reconocimiento ya es algo compartido en el momento en que Vitoria empieza a desarrollar, especialmente a través de sus relecciones, sus conferencias públicas en la Universidad de Salamanca, algo que va a llamar la atención no solamente de los intelectuales del momento, sino también de las autoridades del rey, de los gobernantes de la época, ¿vale? Porque, pensémoslo de esta manera, los españoles que fueron a América fueron con una mentalidad medieval, llevaban el esquema feudal en la cabeza, llevaban la idea de la expansión de la cristiandad. Los que marcharon a América eran feudales, ¿vale? La contradicción de lo que significaba imponer unas leyes como las que se habían impuesto sobre Canarias, o como las que había impuesto en su momento el Imperio Romano sobre las tierras españolas, les chocaba, porque además el punto central de su presencia allí era la evangelización, que era el motivo de las bulas que el rey Fernando consiguió del Papa nada más volver Colón de América, ¿no? El motivo era la evangelización. Entonces, la práctica de lo que era esa realidad chocaba con los ideales de evangelización y con los modos en que en algunos contextos se estaba haciendo esa evangelización. Y ahí empiezan a surgir las voces pidiendo un trato más cuidadoso o más caritativo con el indio. Vitoria es el que intelectualmente transforma esa petición de un trato más caritativo con el indio con una reflexión de cómo debe entonces gobernarse en América. Y en ese cambio pasamos de un mundo medieval a un mundo que reconocemos mucho más cercano al nuestro, que podríamos decir un mundo moderno, salvando las distancias, ¿no? Y el tema está en algo que Francisco de Vitoria dice personalmente, dice, aquí no es cuestión de que hablen los juristas, porque estamos ante una realidad nueva. Los juristas aplican las leyes que ya hay. Estamos ante una realidad nueva. ¿Cómo gobernar una realidad nueva que son unos pueblos recién descubiertos, que no son bárbaros en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Tampoco son incrédulos en el sentido que conocemos, porque entonces estaban los cristianos, estaban los turcos, estaban los hebreos y se conocía algo de India, ¿no? Pero es una realidad nueva. Algunos intentaron encontrar en América el refrendo de un paraíso perdido, es decir, personas que no habían estado contaminadas por historias de pecados y de caídas, ¿no?
Otros intentaron ver allí toda la maldad que había que erradicar en una guerra justa, ¿no? Francisco de Vitoria se situó intelectualmente y dice, es una realidad nueva que hay que atender con categorías diferentes, con lo cual antes de aplicar la ley tenemos que ver qué es lo que debe aplicarse, y empieza una reflexión intelectual yendo hacia atrás de la ley conocida, la ley, no solamente la ley positiva, sino lo que se llamaba el derecho de gentes de la época, intentando ver desde el derecho natural qué era lo que debía plantearse para el gobierno de América. Ese dar paso atrás implica que más allá de las diferencias culturales, de no hablan como nosotros, no creen lo que nosotros creemos, no tienen una escritura como nosotros, por detrás de esas condiciones socioculturales, ¿qué significa ser humano en cuanto a naturaleza humana compartida, más allá de culturas, de formas sociales diferentes? Y ahí es donde se encuentran con que son verdaderamente hombres, seres humanos como nosotros, y como seres humanos como nosotros tienen cultura, tienen derechos y tienen sobre todo la necesidad, por ejemplo en el caso de la evangelización, la necesidad de que la evangelización no fuese impuesta y que se les diera de manera razonada para que pudieran entenderla. Fíjense que esto va asociado a través de todos los misioneros que llegaron a América a la recogida de las gramáticas locales para conocerlas, para hacer más accesible el mensaje. ¿Qué gramáticas teníamos en ese momento? La española de Nebrija, y la segunda y la tercera son, creo que son las dos americanas. Esa relación que establece Vitoria generó mucha controversia. De hecho, tenemos las controversias de Valladolid entre Sepúlveda y Las Casas, son memorables, ¿no? Pero lo que yo quería rescatar es la labor de Francisco de Vitoria, que a través de las reelecciones va creando el punto de partida en el que se va a alimentar el resto de los ejecutores o desarrolladores de estas ideas que se concretaron a lo largo de los siglos en las distintas leyes de Indias. Que yo creo que quien ha leído, por ejemplo, las leyes de Burgos y luego las leyes de Indias, se dan cuenta de que son leyes adelantadas a su tiempo, permitieron un cambio intelectual significativo. Por eso es famoso Francisco de Vitoria, aunque hasta ahora todavía no se hayan publicado los textos de sus lecturas que sus alumnos con todo el cariño del mundo iban preservando, porque era el gran tesoro, ¿no? Llevarse el relato de sus clases, ¿no? La labor que realizaron todos los profesores de Salamanca con posterioridad, sea Domingo de Soto en su trabajo sobre la justicia y el derecho, sea Melchor Cano, sea Domingo Báñez, como proyectores de ese impulso que tuvo Francisco de Vitoria. Solamente dos palabras antes de terminar, porque yo creo que es interesante el diálogo. Estamos hablando de un gran maestro, es decir, una persona que encantaba a la audiencia, no como yo, que soy muy aburrida y la gente se queda dormida, pero él conseguía avivar, llegaron sus clases a ser tan numerosas que era un fenómeno en la época, ¿no? Azpilcueta, un canonista navarro, como yo, solía decir que era una persona muy significativa, o sea, y además no solamente daba muy bien las clases, sino que se daba muy bien las clases porque las cuidaba con muchísimo esmero. Él dice, recoge uno de sus alumnos, que no da dos cursos iguales. Cada curso que da se lo prepara anticipadamente como si fuese el primero. Esa preocupación por el estudiante, por hacer llegar al estudiante lo mejor, de la mejor forma, todo lo que sabe, y de poner además de una manera accesible, o sea, en sus clases, tal como se ven los manuscritos, hay expresiones muy coloquiales en castellano, es decir, él cautivaba al estudiante, le introducía en la clase
no de una manera facilona, sino de una manera atractiva, para poder luego darle las perlas del saber que él había atesorado durante muchos años. Pero además de ser un buen maestro, muy preocupado en dar muy buenas clases, no escribió ninguna de ellas, solamente las relecciones, y perdimos los originales. Allí fueron muy descuidados en Salamanca, ya se los hicieron ver los administradores de la universidad, cuando dijeron, bueno, y los textos autógrafos de Vitoria para darlos a la luz, ¿dónde están? Y ya se habían perdido. No solamente cuidaba con muchísimo esmero las clases, sino que además cuidaba con mucho esmero la formación de los estudiantes. Todos los profesores tenían la obligación de estar, después de terminar la clase, un tiempo atendiendo dudas. Algunos un poquito más, pues no sé, curiosos, ¿no?, aprovechaban ese momento para meterse con el profesor. Pero los textos que nos ha dejado, por ejemplo, Francisco Trigo, de su mano, realmente él atendía con muchísima paciencia a los alumnos, e incluso cuando no podía responder al alumno en ese momento porque se había acabado el tiempo o tenía que preparar mejor la respuesta, al día siguiente volvía a clase y retomaba la consulta del estudiante, porque como consulta era realmente responder a la necesidad de lo que era su función. El maestro no está para dar una clase brillante y que quede dorada en el espacio, sino para formar, ayudar a crecer a las personas que tiene delante suyos. Y esto Vitoria lo hacía muy bien, lo hacía tan bien que los textos que poco después de su muerte se publicaron, como la Suma de Sacramentos, los publica un alumno, diciendo que todo lo que él ha aprendido de Vitoria tiene que llegar al pueblo, y entonces publica un texto en latín para especialistas, la Suma de Sacramentos, en latín para el sacerdote que tenía que estar en un confesionario, pero también publica un pequeño texto en castellano, devocionario, para que llegue al pueblo llano, para que llegue allí donde la labor de Vitoria puede formar conciencias, puede mejorar el mundo en el que ha estado, ¿no? Otra interesante preocupación de Vitoria, por ejemplo, la tiene en cómo responde. Claro, él por su familia sí que conoce el mundo comercial, y además, si no lo conocía por parte de su familia, lo conocía en el devocionario, en el confesionario, porque se hacían bien las cosas en ese momento, ¿no? Y de hecho hay el historiador de la economía, Schumpeter, Alois Schumpeter, que es una persona muy famosa en la historia del pensamiento económico, llega a decir en esa historia, que se publicó póstumamente, que si Adam Smith, que llaman el padre de la economía moderna, si Adam Smith hubiera leído la labor, Schumpeter no sé si conocía a Vitoria, porque ya os digo que no se publicaron las lecciones de Vitoria, donde está toda la materia moral, hasta el siglo XX, ¿no? Pero si Adam Smith hubiera leído la labor de los teólogos españoles, los que desarrollaron la moral económica en España, la economía se hubiera adelantado, se hubiera ahorrado 200 años y hubiera partido de bases mucho más ricas de las que supusieron el comienzo de la teoría económica con Adam Smith. Esto es un poco un refrendo de la labor, la aportación que se realiza, y el motivo por el que ahora está de moda. O sea, ahora está de moda volver a la teoría de los teólogos morales españoles, porque la finura con la que analizaron las realidades económicas permiten superar graves problemas de la teoría económica moderna de Adam Smith, que es el individualismo y la separación de la eficiencia económica de la responsabilidad moral, cosa que hoy en día lo oímos en todos los sitios, ¿no? A nivel de empresa es eficiencia y moralidad, porque una eficiencia sin moralidad es un desastre, es la destrucción del planeta, por ejemplo, ¿no? Es la destrucción del mercado, es la destrucción de las herramientas. Entonces, esa atención a los que necesitaban de esa orientación moral a través de pareceres, a través de cartas, pero también es interesante, y quisiera ya como último momento reivindicar el pensamiento de Vitoria,
en una cuestión que me parece que también ha sido muy olvidada, ¿no? A la hora de acceder a lo que es un periodo que se ha ocultado mucho, primero por el prejuicio moderno de qué tienen que decir unos sacerdotes a los científicos de la época, ¿no? ¿Qué van a decir estos señores que se estaban escondiendo en un confesionario a lo que tiene que aportar un economista, un jurista, un político, ¿no? Y resulta que los precedentes del derecho moderno y contemporáneo se encuentran muy elaborados en esos tratados sobre la justicia y el derecho que elaboraban desde el problema de la teología moral un Domingo de Soto, un Francisco Suárez, un Francisco de Vitoria. Entonces, el último punto es cómo Vitoria, a través de ese compromiso con la realidad y con la respuesta que como teólogo tenía que buscar, no tuvo ningún tipo de reparo en plantear objeciones, incluso aunque esas objeciones supusieran una reprimenda por parte de la primera autoridad. Piensen que hemos dicho que en la España que va a América es medieval. Según la legislación medieval, el rey, con las bulas papales, tenía toda la autoridad del mundo para hacer lo que hiciese en América. De hecho, no solamente tenía las bulas papales que le daban la autoridad, sino que además él sometió de una manera muy estricta toda la cuestión americana para que el mejor de los teólogos, el mejor de los juristas de la época dictaminaran cuál era la legitimidad de su presencia en América. Estamos hablando de Matías de Paz y estamos hablando de Palacios Rubios, ¿vale? El mismo Palacios Rubios que escribió ese tratado sobre la legitimidad de la conquista de Navarra. Quiere decir, él sometió la empresa americana al juicio de los expertos y con ese parabién de los expertos tenía conciencia tranquila de que estaba en su derecho. ¿Y qué hace un sacerdote, un teólogo en Salamanca en una reelección, es decir, en una conferencia pública, poniendo en cuestión los títulos de Indias, los títulos por los que se legitimaba la conquista y la presencia española en las Indias? El rey escribió muy amargamente diciendo, pero vamos a ver, que yo tengo todos los elementos que la época me da para legitimar mi presencia. Y no solamente Vitoria planteó esas dudas, sino que esas dudas cambiaron el curso de la historia, porque de ellas se hicieron eco las leyes de Indias. Por eso, en su principio, la presencia española en América no fue una colonización, pero durante su recorrido hubo elementos que todavía hoy son ejemplares. Ya sabemos que la condición humana es muy frágil y abusos los ha habido siempre y en todos los sitios. Es decir, no hubo solo abusos en América, también había abusos en Castilla, también había abusos en Aragón. Y los textos de la época nos dicen, ¿no?, cuando la codicia y la avaricia y la soberbia se apodera de una persona, todo el daño que puede hacer. Eso no se trata ni de una leyenda blanca ni de una leyenda negra, es la realidad de la condición humana. Pero cuando las leyes están refrenando esas actuaciones desmesuradas, tenemos un ejemplo todavía para hoy en día. Creo que Vitoria es una persona significativa, no tanto por lo que escribió como por lo que formó personas que estuvieron en primera línea en América, en primera línea en España, en primera línea en las universidades, pero también en primera línea en gobiernos, en instituciones que realmente sembraron un cambio de un mundo medieval a un mundo moderno, de comprender al mundo medieval de una manera a comprender el mundo moderno, y en el centro estaba la persona, pero no una persona defendida en su dignidad como lo hicieron los humanistas
sino una dignidad que estaba fundamentada metafísicamente en una realidad, el ser humano, que es incapaz de ser mediatizada, instrumentalizada. Y esa es una lección que todavía nos ofrece hoy en día, donde la eficiencia puede llevarnos al error de convertir a las personas en medios para cumplir fines. ¿De acuerdo? Entonces, hay una defensa de la dignidad humana que es algo que todavía hoy atrae, y de hecho llevamos varios años con unos encuentros en Salamanca donde íbamos a proponer el título de dignidad humana, y como vimos que no se agotaba, llevamos 4 o 5 años volviendo a insistir en aspectos de la dignidad humana y comunicación, dignidad humana y justicia, dignidad humana, persona y naturaleza. Es decir, es un tema que tiene no solamente una atención importante en los siglos XV y XVI, sino hoy en día también una preocupación importante, porque, ojo, todavía sigue siendo lo más frágil y lo más necesario que cuidar, ¿no? Y ahora les dejo a ustedes la palabra, pues, para que puedan expresar sus preguntas, y responderé en la medida en que mis pobres conocimientos den. Muchas gracias, Idoia. A ver, que esto tarda unos segundos, me han dicho, en encenderse. Ahora. Muchas gracias, excelente explicación, Idoia. Tenía una cosa leída, o sea, para leer, pero casi he preferido no leerla porque... Sí, no. O sea, he preferido no leer porque me parecía que era más vivo, ¿no? Así que si hay alguna imprecisión, pues es el precio que hay que pagar por ser un poco más cercano. Pero ahora si hace falta resolvemos todas las imprecisiones. Vale, gracias. Muy bien. Y tengo una pregunta que está claro que las cosas los que iluminan la manera de legislar esa nueva realidad, que es la llegada de los españoles a América, sí, y les enseñan cómo actuar, hace que la conquista, por decirlo de una palabra tradicional de América, y la expansión de España y de sus estructuras por América tengan un sesgo determinado, que es la creación de universidades, la creación de hospitales, la creación de llevar España allí, y luego una manera de tratar a los indios. Tanto es así que cuando los indios de Norteamérica reciben, a expresar al mundo anglosajón, se sorprende porque pensaban que están tratados como habían sido tratados durante los siglos anteriores, y sin embargo reciben otro trato totalmente diferente, ¿no? Se acaba el mestizaje, empieza un ataque feroz hacia sus estructuras, hacia su vida y hacia sus territorios. Entonces yo me pregunto desde la ignorancia, el mundo anglosajón no tuvo un Vitoria, el mundo anglosajón no tuvo una escuela de Salamanca. O sea, ¿esto procede de que no lo tuvieron o de que lo tuvieron y no lo hicieron caso? Es decir, las reflexiones que se hacen en España de cara a la nueva realidad, que se ha presentado tan claramente y tan didácticamente, no se hacen en el mundo anglosajón, o se hacen y no repercuten en la manera de llegar. Porque cuando llegan al Mayflower en 1600 y pico, ellos van con la idea de quedarse con un territorio, al margen de si vivía allí gente o no vivía. Creo que esa es una mentalidad, pero no sé si es porque el puritanismo anglosajón carece de esos referentes, digamos, morales y convertidos en referentes legales, o sencillamente los referentes morales los echan a la espalda y tiran para adelante. Yo no soy experta en historia, con lo cual no conozco que hubiera, o sea, posiblemente sí hubo voces en contra, pero no con el alcance porque el tema no es que haya voces en contra de un trato mejor o peor para los indios, sino el tema es que esas voces tuvieran un efecto, por decirlo así, de que llegaran hasta el fondo del tema y que desde ahí hubiera un engranaje que se tradujera incluso a nivel jurídico, ¿no?
Entonces, yo creo que hay varios elementos. Por ejemplo, Inglaterra ya entonces vivía una situación de intolerancia religiosa muy fuerte, ¿vale? Que decir, la intolerancia con respecto a los católicos es más que significativa, ¿no? Entonces eso marca también, yo creo, una forma de relacionarse con el otro, con el diferente. Segundo, yo creo que además culturalmente España hasta casi el siglo XV había sido una convivencia, un crisol, tenía sus más y sus menos, obviamente, las cosas no fueron fáciles, pero sí que había tenido una experiencia de la convivencia que, quieras que no, marca carácter. Entonces, yo no conozco, o sea, seguro que hubo voces en contra, pero no tuvieron ese eje. Y luego también yo creo que hay que hablar de la personalidad de los reyes. O sea, cuando Carlos V, y además hay varios documentos que apoyan esta tesis, aunque no hay un documento que la exprese de una manera clara, pero Carlos V se planteó dejar América y retroceder en esa empresa americana, hasta que las voces que le dijeron en torno es que ya era irremediable, es decir, ya no se podía dar marcha atrás porque bueno, pues había una evangelización, una configuración de ciudades, es decir, ya no era posible volver y como si no hubiéramos llegado, ¿no? Pero el que Carlos V, el emperador Carlos V, hiciera caso de esas voces en contra y se replanteara, me parece que es una marca de una autoridad muy diferente de esas autoridades que se estaban gestando tanto en Inglaterra como en Francia, que eran monarquías absolutistas. La experiencia española es mucho más, o sea, las cortes, la forma de gobierno en España durante mucho tiempo fue diferente, no podemos decir democrática, pero sí que podemos decir que era el rey era un primum inter pares. Entonces, en Inglaterra y en Francia, el gobierno absolutista, el gobierno del monarca con un valor más absoluto, puede hacer que no escucharan de la misma manera, ¿no? No soy historiadora, no puedo responder, pero sí que creo que además de haber una tradición detrás que marca carácter de un pueblo, por ejemplo en el tema del mestizaje. El mestizaje, por ejemplo, se dio en España de una manera muy natural, pero siempre. En países como en Holanda, etcétera, era mucho más complicado. De hecho, uno puede recorrer las antiguas colonias. Yo he estado en el Congo, y en el Congo, bueno, imagínense a mí con un poco más de flequillo y como cegata hago así con los ojos. Entonces estuve en una ONG y me ponían en el asiento del copiloto en el coche y me decían, le digo, ¿por qué me pones aquí? Me dijeron, no, es para que veas. Al final me dijeron, no, es que desde fuera pareces oriental. Entonces a los blancos nos vigilan, a los chinos, como están haciendo carreteras, no. Es decir, en el Congo se marcharon los blancos en pleno siglo XX y dejaron universidades sin ningún maestro, hospitales sin ningún doctor. Integración, mestizaje. Sin embargo, ¿qué hicieron? Cortés se casó con una india. Y además fue una política de integración explícita, porque no hubo invasión, que hacen unos pocos soldados ahí frente a millones de personas. No hubo conquista. Hubo una subordinación a los reyes de España por parte de unas comunidades que reconocieron la diferencia en la forma de gobierno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay algo más detrás. Podríamos hacer un estudio de cómo influye el protestantismo en esa forma de abordar al otro, sobre todo al otro de otra religión, con respecto al católico. Se puede hacer también una historia de la intolerancia, porque los textos que se establecen sobre la tolerancia religiosa se establecen porque había una gran intolerancia religiosa.
en Inglaterra y en los países nórdicos, ¿no? Entonces yo creo que esas formas de convivencia generan estructuras que se trasladan y se trasladan positivamente, o que se trasladan de una manera tan negativa como fue la presencia de los anglosajones en Norteamérica, ¿no? Además, yo recuerdo varias exposiciones, ¿no?, de historiadores que saben mucho más que yo, que dicen, no te haces idea, y dices, pues que Jerónimo es un hombre católico, es San Jerónimo, es decir, y además iban los indios a caballo. El caballo no es americano, el caballo lo llevaron los españoles, es decir, que no se encontraron los indios bárbaros que nos enseñan las películas, se encontraron con poblaciones que habían pasado de la edad de piedra a una situación muy cercana a la que se vivía en Europa en cuestión de muy poquito tiempo, por la propuesta de un mensaje, de una cultura que fue atractivo para ellos. Muchas gracias, Idoia. Magnífica tu exposición. Y yo voy a decir algo práctico en torno a Francisco Vitoria, ya que tenemos aquí autoridades. Tristemente, en Burgos no conocemos la figura de Francisco Vitoria. Hubo el convento de San Pablo, que es hoy donde está el Museo de la Evolución. Ya Palicio, como alcalde, dijo que allí había que poner unas placas, quedó solamente el entosado del convento, pero es la cuna de Francisco Vitoria. Allí estudió, allí estuvo el convento de los dominicos, que no era cualquier convento. Allí es donde se forjó Francisco de Vitoria, y allí, en el convento de San Pablo, no hay ninguna placa, nadie sabe, tampoco lo hay aquí en esto, ¿cómo se llama? Donde se firmaron las leyes de Burgos, la placa. Aquí hoy es de la Caixa. El cordón tampoco hay. En cierto modo son cosas importantes que no se han reconocido, ¿no? Yo, para que lo consideren. Y hablando del convento de San Pablo y la figura de Francisco Vitoria, yo creo que también había no tanta la influencia que fue grande en París, sino la tierra que vivió. No es que concebible Francisco de Vitoria sin el convento de San Pablo, sin la figura de Santo Domingo de Guzmán, esas reglas de democracia y calidad internas que influyeron en el mundo, y también sin el Camino de Santiago, el tránsito de libertad. Y aquí no olvidemos que Castilla era tierra de frontera, y aquí había derechos que no había en Europa. Y las primeras realidades, antes que Francisco de Vitoria, eran los concejos y el derecho de los vecinos sobre muchas tierras comunales. Vivió en una tierra de libertad, y el Camino de Santiago era su tierra, él lo vivió, y todo eso hizo posible un Francisco de Vitoria. La figura de Alonso de Cartagena, que se enfrentó incluso al Papa, que dijo que no tenía derechos sobre Canarias, no era portuguesa, y eso no lo podía decidir el Papa, y por tanto tuvo grandes maestros. Lo digo por esa intracultura, historia que es tan importante de Castilla, ¿no? Que Francisco Vitoria no fue en París, que por cierto en París conoció a alguien amigo suyo, que conocía a Tomás Moro, y anglosajón, pero escribió una maravilla, Utopías. ¿De qué manera influyó también Francisco Vitoria ahí? Inflexión, pero está en un terreno muy bien abonado. Quiero decir que es imposible que una cuestión humana surja de la nada, siempre tiene. Por eso ahora mismo, tanto en historia como en filosofía, nos interesa no solo las cumbres, esa figura significativa que todo el mundo reconoce su importancia, sino los valles que han permitido que haya esa cumbre. Porque lo interesante está en el valle, es decir, cómo de una manera muy paulatina va cambiando una idea, va forjándose un pensamiento, va labrándose una forma de hacer las cosas, una forma de pensar, que luego una persona extraordinaria la convierte en un hito, ¿no? Efectivamente, es decir, recuérdense que, por ejemplo, lo que Vitoria va a París, al convento de Santiago, de Saint-Jacques,
porque era un convento ya reformado, porque proviene de Burgos, que es un convento ya reformado, en el sentido de que ya había un giro apostando por una mayor espiritualidad, un esfuerzo en una formación de calidad, es decir, todo eso vive en Burgos y continúa en Santiago, y luego cuando regresa, lo regresa a Valladolid y a Salamanca, es decir, el espacio estaba previamente abonado. También la forma particular, por eso digo que España es diferente, todavía no era España, eran Castilla, Aragón, pero es diferente porque el hecho de que la preocupación por generar una unidad política en un espacio de conquista que desde el siglo VII, ¿no?, va desarrollándose hasta 1492, que es la ficha que le ponen, que además no solamente es la unidad política, sino en 1492 es también el descubrimiento de América, con lo cual esa unidad se traslada a través y se amplía a través de los virreinatos, ¿no? Pero esa identidad de un pueblo en convivencia, pero al mismo tiempo en conquista, preocupado por dar una forma social y política, ¿no?, de la reflexión que se hace sobre la forma de gobierno, la existencia de personas que quedaban fuera del ámbito feudal porque eran esos campesinos que quedaban en tierras de frontera, ¿no?, y que tenían una legislación especial con unas prebendas especiales y que vivían el gobierno de una manera mucho más democrática, podríamos decirlo, el papel que tenían las cortes con respecto a los reyes, es decir, todo ese caldo de cultivo es diferente, y yo creo que uno no puede plantear políticamente una idea si antes no la ha vivido de alguna manera, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Y también en el caso, por ejemplo, de la apreciación de las cuestiones morales, es decir, bueno, es que también en Salamanca en el siglo XV estaba el madrigal, el tostado, ¿no?, que se conoce como escribe más que el tostado. Es que ya desde el siglo XV, con esa venida de los textos aristotélicos, recordemos que el príncipe de Viana, el que no llegó a ser rey, el príncipe de Viana tiene un comentario a la ética y a la política de Aristóteles, porque es donde no solamente se estudiaba y se aprendía, sino también uno se formaba para poder luego ser buen gobernante. Y Aristóteles pues tiene una forma de pensar que ahora consideramos muy moderno también, ¿no?, pero que iba distanciándose de todo ese ambiente feudal que todavía seguirá en algunos otros lugares, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo en lo que dice, y además me gustaría también subrayar, sí, creo que hay que reivindicar el papel del convento de San Pablo de Burgos, porque además en su momento fue uno de los lugares no solo de Francisco de Vitoria, sino también de otros importantes autores dentro de la historia española, que yo creo que en ese momento también es una historia de la humanidad, porque bueno, pues hay una presencia en Europa de los intelectuales españoles, de los teólogos españoles, que es muy significativa, ¿no? Y además me parece que también es interesante una reivindicación que ha hecho. Ahora vamos a celebrar los 500 años de la llegada de Vitoria a Salamanca, que es una forma de mantener en la memoria la actualidad, no de una historia que ya se ha quedado atrás, sino de una historia a la que necesitamos volver para mantener lo bueno de esa tradición, para que responda a las necesidades nuevas de nuestro tiempo. O sea, hoy una cuestión sobre que el gobernante tiene que gobernar legítimamente es importantísimo. Que la comunicación es una acción común de todos los participantes y no un lenguaje o una información unidireccional es importantísimo, porque si no, no hacemos comunidad, no hacemos sociedad. Entonces, yo creo que tiene interés recuperar el pasado para poder tener realidades densas, sólidas, bien configuradas, bien pensadas, bien desarrolladas en la mano, para poder configurar nuestro presente y poder realizar también una proyección de nuestro futuro que sea realmente positivo, o sea, que sea esperanzador, ¿no? Fíjense que la gran innovación política en el siglo XX
fueron los regímenes totalitarios. Nos encontramos en un momento donde en Vitoria, en Soto, en Suárez, hay una propuesta de que el gobernante recibe el poder mediante el pueblo y para el pueblo. Por eso quemaron los libros de Suárez y de Mariana en Francia y en Inglaterra, porque decían que si el gobernante no gobernaba desde el pueblo y para el pueblo, pues no era un gobernante legítimo, tenía que quedar fuera. Fíjense qué propuesta más antitotalitaria, ¿vale? A la tendencia que hoy hay de hacer del poder un fin y utilizar todos los medios posibles para servir a ese fin, que es una idea muy maquiavélica, que decir que tampoco es que sea moderna, es muy del siglo XV, pero que los instrumentos de comunicación sociales ahora mismo lo hacen muy posible, y hemos sufrido en la historia, tristemente en la historia occidental, movimientos totalitarios que todavía nos sonrojan, ¿no? O sea, imagínense lo que puede ser todavía para un alemán, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo culto, que amante de la música, amante de la literatura, el país de Goethe, de Mozart, fuese capaz de lo que supuso el régimen totalitario nazi? Es que tendríamos que reflexionar, porque es una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? ¿Cómo un pueblo culto, desarrollador de todas las dimensiones de la cultura, somos capaces de una gran inhumanidad? Pues ahí está la respuesta del totalitarismo y los mecanismos que han llevado a él, ¿no? Y la gran respuesta a ese totalitarismo es interiorizar lo que como pueblo tenemos responsabilidad y no solamente derechos para frenar aquellas acciones que nos empeoran o nos empobrecen como comunidad. Y yo creo que todavía es un tema a formar y a debatir. Espero que eso signifique formar a las personas. Bueno, es que puedo hablar indefinidamente. Hay varios autores que hablan de que estamos sometidos en una época de la estupidez. De hecho, creo que el primero que habla de una teoría de la estupidez es justamente un sacerdote protestante alemán que fue víctima del régimen totalitario nazi, ¿no? Y yo lo que replanteo es, bueno, hoy en día tenemos universidades, los niños estudian muchísimo, pero ¿ese estudiar solo forma la cabeza o educamos también en lo que es la formación integral? O sea, educamos también el corazón, educamos también la formación moral. O sea, hay un desarrollo moral al mismo tiempo o paralelo a un desarrollo intelectual, de teorías, de matemáticas, de ciencias, de química. Hay al mismo tiempo un desarrollo de la persona y no solo de su cabeza, porque muchas veces yo pienso, estamos haciendo como a Popeye. Es decir, Popeye se come las espinacas y de repente le sale un brazo enorme, pero es que el resto se enclenque. Entonces, no tengamos prisa, pero sí responsabilidad para cuando haya una formación de la persona, la formemos íntegramente, porque el desarrollo de la inteligencia es parte del desarrollo integral de la persona, que implica también un desarrollo moral, es decir, su responsabilidad y al mismo tiempo sus derechos, pero también su responsabilidad en la configuración de un espacio mejor, ¿no? Hola Idoia, buenos días. Muy buenos días a todos. Yo tengo como dos micropreguntas que se repiten a las preguntas anteriores. Me gustaría saber qué piensas tú, en un sentido concreto, la predestinación en la que creen los protestantes les exime de hacer autocrítica. Y la segunda pregunta sería, en el convento de San Pablo, aquí se llevaron a cabo en ese convento las 20 sesiones que acabarían siendo la referencia para la redacción de las 35 leyes de Burgos. Allí vivía Diego de Vitoria, hermano de Francisco, y otras gentes de un nivel intelectual y humano muy potente. Sí. ¿Pudo haber cartas entre Burgos y París? Es decir, ¿el padre Vitoria pudo seguir de alguna manera los debates y las ideas que se estaban manejando en esas sesiones previas a las leyes? Muchas gracias.
Pues mire, eso es una de las cosas que he estado... o sea, yo no soy teóloga, pero sí que veo que detrás del pensamiento protestante hay una desconexión entre lo que es la convicción de lo que a mí me da la puerta abierta a la vida eterna, de lo que es mi acción concreta. Eso, por ejemplo, en filosofía se ve muy claro, porque empieza a perderse toda la teoría aristotélica de las virtudes, se empieza a perder en la modernidad, que es cuando también vemos una influencia muy clara de los autores protestantes. Kant es clarísimo, ¿no? Es decir, la conexión entre la acción que realizo ahora y el fin que busco con ella. Cuando hay esa desconexión, me parece que se pierden muchas cosas. El concepto de trabajo, por ejemplo, propiamente protestante, me parece que es un despropósito, porque buscas un resultado externo, pero lo importante del trabajo no es el resultado externo, es el resultado interno. Es decir, el resultado externo depende de los demás, ¿me entienden? Es decir, que a mí se me reconozca que he hecho un libro maravilloso es algo que depende de los demás, no depende de mí. Que yo haga un buen libro o un buen texto o una buena clase porque me lo he preparado, el primer beneficiario soy yo, que me he hecho mejor profesor. Y si además tengo suerte que delante tengo un alumno receptivo, pues le he ayudado a ser mejor, le he ayudado a ser mejor, porque depende de él el recibirlo o no recibirlo, el interiorizarlo o no interiorizarlo. Quiero decir, pero el primer efecto es mío, y luego el segundo depende de los demás. Por supuesto, todo trabajo es un servicio, pero recibirlo o no como servicio no depende de mí. Depende de mí hacerlo bien y hacerlo como servicio. Depende de los demás el que diga, este libro es maravilloso, y entonces llenan de olores y de premios y de tal, o pasar en anonimato durante mucho tiempo. Con lo cual yo creo que esa desconexión de la acción inmediata con el fin último, y por tanto esa desconexión de la acción con la configuración interna que me hace, claro, y hay una desconexión porque para el protestantismo la naturaleza está corrompida, no puede hacer nada bien, no puede hacer nada bien. Entonces, a través de esa desconexión sí que hay un elemento muy significativo, y es que el éxito es un signo de mi predestinación. Pero claro, ese signo es un signo externo. Puedo trabajar como usurero para tener mucho signo externo de que voy a ser buena persona, y yo internamente decir, no, pero a ver, yo voy a mi parroquia y entonces tengo al pastor de mi lado y entonces ya estoy tranquilo. Pero fijaos que hay una desconexión entre cómo adquiero la riqueza, la persona que yo hago con esa acción, ¿vale? Y lo que significa, por ejemplo, ser una verdadera imagen de Cristo, ¿no?, en la tierra. Quiere decir que entonces sí que estoy de acuerdo. Yo no soy teóloga para dar pasos intermedios, pero lo que he podido trabajar con el concepto de trabajo me lleva a la misma conclusión que usted ha señalado. Y en cuanto a, por supuesto, yo creo que había vías de comunicación. O sea, hay muchas cartas, o sea, se conservan muchas cartas, pero justamente de esto ahora mismo no recuerdo. Pero sí que debe haberlo porque, por ejemplo, en París, Vittoria se acerca, como hubiera comentado, se acerca mucho al mundo del humanismo. Erasmo de Rotterdam está en París en ese momento. No sé si coincide con el autor de la Utopía, con Tomás Moro. Sé que Luis Vives también está en un momento, que forma parte de ese triángulo entre Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives. Y sé que Vittoria tiene una muy buena opinión del humanismo en París, ¿vale? Y de hecho Luis Vives intermedia cuando se está debatiendo sobre los escritos de Erasmo de Rotterdam en España.
Luis Vives le dice a Erasmo que tiene a un Vitoria de su parte y que a ver si lo puede hacer intermediar en esa cuestión, y se equivoca de nombre y nombran a la Diego en lugar de a Francisco de Vitoria. O sea, es decir, hay una comunicación clara. Ahora mismo no sé, quizás es un problema mío de ignorancia, no sé qué cartas, o sea, sé que hay una carta, por ejemplo, a Diego de Vitoria, escrita por Erasmo para que medie en la cuestión de los escritos. Lo que sí es cierto, yo lo he visto después, es que Francisco de Vitoria se da cuenta de aunque Erasmo de Rotterdam se opone directamente, porque Lutero intenta llevarse a Erasmo de Rotterdam a su terreno y le escribe diciendo, bueno, en realidad tú y yo no estamos tan separados. Es una coloquialización, quiero decir, pero sí que hay una carta donde Erasmo dice, no, o sea, estamos defendiendo cosas diferentes, es decir, tú estás hablando del servo arbitrio, yo estoy hablando del libre arbitrio, pero sí que hay un par de puntos de conexión entre ellos, quizás no a nivel teórico, pero sí a nivel práctico, y Vitoria se da cuenta de ello, con lo cual, en un momento determinado, o sea, es abierto con respecto al humanismo, pero con precauciones, ¿vale? Porque yo creo que hay detrás una cuestión de fundamento. ¿Cuánto podemos hablar de dignidad humana si no referimos esa dignidad a un fundamento metafísico, inalterable, de una naturaleza compartida, que tiene unas leyes propias, que las leyes humanas deben mantener y concretar, pero que no pueden cambiar, ¿vale? Y yo creo que Vitoria se da cuenta porque, por ejemplo, en uno de los textos que trabajó hace poco, Vitoria trata de una manera muy despectiva a Lorenzo Valla, porque Valla critica la noción de Boecio, de que la persona tiene que ver con la sustancia, y que por tanto Boecio no entiende el latín y no entiende la tradición latina y habla mal, y entonces Valla es muy ofensivo con Boecio y Vitoria le critica. No porque Lorenzo Valla no sea un buen intelectual, sino porque criticando el concepto de sustancia no estamos defendiendo a la persona, ni a la persona humana ni a la persona divina. Otra cosa es el hilado fino que hay que hacer para utilizar el concepto de persona, pero me parece que esto es interesante, porque hoy en día también vivimos en una necesidad de nuevos humanismos, y cuando esos humanismos no tienen un asiento metafísico, un asiento no estoy hablando de una naturaleza biológica, sino un asiento en una realidad consistente, nos están llevando a nuevas formas de deshumanización, ¿no? Y detrás de todas las corrientes de transhumanismos lo que estamos viendo es una manipulación del hombre por el hombre, o incluso del hombre por estructuras económicas, políticas, de gobierno. Y yo creo que ese punto, por ejemplo, Vitoria lo ve claro. No lo desarrolla, pero sí que lo ve bastante claro. Entonces, sí está muy abierto al humanismo, lo conoce muy bien, pero hay un punto en que no termina o sea, plantea una cierta distancia, ¿no?